Retomamos la conexión en este espacio informativo, ya pasaron 5 minutos de la hora 16, nosotros estamos ya en espacio de entrevistas, en el formato virtual, agradecemos la presencia en este espacio, ya nuestra siguiente invitada, quien viene a traernos algo sumamente fantástico, está presente en nuestro país, pero bueno, en este momento no pudo estar con nosotros en piso debido a todas las obligaciones que tiene que cumplir. Está con nosotros y le agradecemos la presencia a Yasmina Yusfi. Ella es Yusfi López, es doctora en literatura española, latinoamericana por la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente es profesora de la Universidad de Alicante y nos viene a presentar esta joya, esto tan fantástico, la presentación del libro La Isla Desconfigurada de Josefina Pla y la renovación teatral en el Paraguay 2023. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a ustedes por darme un espacio para hablar de este proyecto. Muchas gracias. Por nosotros encantadísimos de poder compartir con usted y también con toda la teleaudiencia para dar conocimiento a esto. Así que en este sentido me encantaría por favor que nos pueda decir cómo se dio este proyecto que hoy en día ya es una gran realidad. Bueno, pues todo este proyecto empezó en 2013, o sea, hace ya casi más de 10 años. Yo estaba haciendo mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, en un grupo en el que recuperamos la obra literaria de autores que se exiliaron después de la Guerra Civil Española, con motivo de la Guerra Civil. Y bueno, yo tuve un trabajo, un proyecto que realizar con todos estos exiliados que estuvieron en el Cono Sur, sobre todo concretamente aquellos que se dedicaron al teatro, actores, directores teatrales, dramaturgos. Y bueno, yo estaba afincada en Chile, pero estuve viendo archivos de Santiago de Chile, de Buenos Aires, de Lima, y siguiendo sobre todo la estela de una compañía de teatro, la compañía Margarita Xirgu, que bueno, Margarita Xirgu es una de las grandes trágicas españolas del siglo XX, exiliada. Ella agrupó, hizo un elenco de otros españoles exiliados y siguió haciendo teatro en el exilio latinoamericano. Y bueno, yo trabajaba en archivos de diarios antiguos y viendo las noticias, revisando noticias de la compañía teatral, viendo que habían estado en Buenos Aires estrenando unas obras, veo una nota que decía que la compañía de Margarita Xirgu había estado en agosto del 44 en Asunción, Paraguay, durante 15 días. Entonces, claro, mi mapa de investigación se ampliaba y bueno, vine a Asunción por primera vez en 2013 y estuve haciendo recopilación de todas las noticias de agosto del 44 y viendo cuáles habían sido los estrenos y la recepción del público asunceno de esta compañía de teatro. Las mejores críticas teatrales publicadas en prensa las firmaba una mujer llamada Josefina Pla. La conocía de oídas como poeta y narradora, pero no conocía nada más. Y bueno, la verdad es que me quedé totalmente embaucada, un poco investigando sobre su trayectoria. Y durante esa estancia que estuve aquí, pues entrevisté a otras intelectuales que habían trabajado con ella, habían sido discípulos de ella. Miguel Ángel Fernández, José Luis Ardisone, Ticio Escobar, Víctor Bogado. Y bueno, eso ya fue definitivo para dedicar mi proyecto de tesis doctoral a Josefina Pla y específicamente a un perfil dentro de toda su proyección y dentro de toda su trayectoria que no estaba muy estudiado, que era ella como mujer de teatro. Ella como escritora de teatro, como pedagoga teatral, como crítica teatral también y como directora de escena. Y bueno, eso me llevó a venir a Asunción muchas más veces, en periodos de tiempo más largos, recopilar toda la información que pude para más o menos en 2017 o así ponerme a escribir la tesis doctoral, la presenté en 2019 y bueno, se ha convertido, las 700 páginas de tesis se han convertido en un libro que estoy muy feliz de poder presentarles este mes en que he viajado por fin a Paraguay después de muchos años aquí. Así que bueno, estoy muy contenta. Eso fue un poquito el transcurso de este viaje que ha sido largo y costoso y de varios años. Es siempre bueno compartir esta información, pero en este sentido, ¿hubo algún dato específico ya que a usted le sorprendió muchísimo a medida que iba realizando esta investigación para finalmente luego plasmarla? Pues hubo bastantes,
ella es una mujer única, con una trayectoria única, pero sí, nunca deja de sorprender, efectivamente. Entonces, la parte, como he dicho antes, dedicada al teatro, que era más desconocida, pues me ha traído sorpresas muy gratas. Por ejemplo, como dramaturga, ella estuvo escribiendo teatro durante 30 años y en esos 30 años hace obras muy diferentes y muy dispares, siempre al ritmo de lo que está pasando en Europa y en otros países latinoamericanos. De ahí el título de La isla desconfigurada, es decir, ella sí que, si la tomamos a ella como ejemplo concreto, vemos que desde dentro del país ella era capaz de estar conectada y dialogando con el exterior y creando obras teatrales cuando la corriente estética del expresionismo estaba dándose en Europa. Ella escribe obras expresionistas. Cuando llega el teatro el teatro breve o el teatro del absurdo, ella escribe teatro del absurdo. En ese sentido es muy sorprendente que, que estuviera tan al día de todo y, y poniéndolo en práctica desde un punto de vista tan único y tan original. Entonces, bueno, tiene obras, sobre todo para mí, las piezas de teatro breve, que muchas de ellas están inéditas y de ahí el valor un poco del trabajo, aunque yo analizo textos que no son conocidos y no han sido publicados, pues hay textos que son absolutamente actuales a día de hoy, que hacen una crítica a los tiempos o a los ritmos de una sociedad en los años 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial, que está sumida en la ola ya del materialismo y del capitalismo y hace pues una crítica muy fuerte a cómo eso afecta al individuo y son obras que también muy feministas y que a día de hoy son absolutamente vigentes. Eh, y quizá eso, bueno, eso también me encanta. El trabajo ha sido largo, pero eso me da fuerzas como como para seguir investigando. Son muchas horas de archivo y al final uno también desfallece y es complicado, pero Josefina siempre sorprende. Asimismo, también por otra parte, ¿hubo alguna parte en la obra En la que usted sintió de que fue sumamente desafiante plasmar con tanta información que tenía? Pues hay una parte del trabajo en el que yo intento hacerme preguntas en dónde situamos dentro de la historia cultural o literaria a una figura tan fuera de catálogo como es Josefina Pla, tan única, tan difícil de clasificar, dónde situarla, cómo dialoga con sus contemporáneos y al final la conclusión un poco después de pensar es que ella, como exiliada española y como insiliada paraguaya, escribe o enuncia desde un punto desde un lugar de enunciación único, que puede ser como muy fronterizo, en el que, bueno, eso le hace tener una voz incomparable. Y eso fue un poco difícil porque, bueno, al final llegas a la conclusión de que su literatura o sus textos hay que leerlos desde un punto de vista transnacional y hay que entenderlo como un capítulo compartido entre España y Paraguay. Y por eso creo que también hay que empezar a leerla desde ese punto de vista. El exilio, si lo podemos llamar así, que tuvo ella después de que se afincó definitivamente en Paraguay en 1938, es un exilio, acuñando un término de Claudio Guillén, es un exilio solar, es luminoso. Ella está en Paraguay, Paraguay la acoge y toma una vida entera dedicada a la cultura del país de acogida, sin dejar sus referencias españolas, pero asumiendo un compromiso crítico y un compromiso de producción cultural hasta el final de sus días prácticamente. El situarla dentro de la historia, intentar revisitar y preguntarse cómo podría cambiar el canon o cómo podríamos contar la historia integrando a personajes como ella, eso quizás ha sido la parte más teórica y la parte más compleja de todo. Y la final, una vez que se conocen los textos, se tienen los materiales, es la parte como más reflexiva. importante también compartir? Con la teleaudiencia, si bien se presentaron muchos desafíos, ¿este sería el más importante a la hora de poder escribir este libro? Sí, quizás sí.
Es importante. Nosotros, por ejemplo, desde España, mi grupo de investigación intentamos, como le he dicho al principio, integrar a estos autores que desde el exilio siguieron escribiendo y que los discursos literarios a día de hoy todavía no acaban de integrarlos del todo, ¿no? Entonces, pues, vas a las escuelas y los libros de texto todavía enuncian siempre o citan siempre a los mismos autores. Ese canon hay que ampliarlo, hay que cuestionarlo. En ese sentido, el desafío que no ha acabado aquí es que en España se conozca mucho más la figura de Josefina Pla. En mi caso, que se conozca mucho más, y eso ahí es donde creo que es donde he puesto el granito de arena, el teatro de Josefina Pla, a ella como dramaturga, porque conociéndola entonces se podrá de alguna manera enunciar una historia de la literatura del siglo XX y XXI diferente, con autores que no siguen una misma línea, con autores, con mujeres, con autores jóvenes, con autores que han pasado parte de su vida en otro país y han vuelto. eh, Dar un poco pie a la heterogeneidad que produce o que de alguna manera nos ha regalado el siglo XX como productor de literatura. Sin duda alguna, y por otra parte también nos encantaría Ver si tuviste algún tipo de rutina específica a lo largo de todo este proceso mientras estabas plasmando ya toda esa información. Sí, bueno, cuando estaba los meses que pasé en diferentes etapas de todos estos años aquí en Asunción, tenía una rutina muy concreta porque tenía que aprovechar el tiempo. Eh, me levantaba y había unos días muy concretos que iba a la Biblioteca Nacional de Paraguay a ver diarios, a sacar noticias, críticas, textos de ella, críticas teatrales para poder reconstruir también todas esas obras que ella estrenó y que otros españoles exiliados en paralelo, como Fernando Cadelvalle, estrenaron durante la década de los 40, 50 y 60. Son muchas horas de estar viendo y comparando diferentes diarios de la época. Entonces, bueno, me iba desde que abrían hasta que cerraban. Y otros días, eso lo combinaba con otros días en que, bueno, tomaba el bus y me iba al campus de la Católica de San Lorenzo, donde está el archivo de Josefina Pla, concretamente para estudiar los textos más desconocidos, utilizar bibliografía y también desde que abría prácticamente la universidad hasta que cerraba. Después todo eso se recopila en una base de datos que yo misma elaboro y se empieza como a ordenar un poco el discurso en capítulos, en epígrafes. El escribir una tesis doctoral, bueno, pues yo en mi caso han sido periodos no muy largos de tiempo, me refiero a la escritura, ¿no? A la conformación o la configuración. Periodos no muy largos de tiempo, pero muy intensos, dedicados cuando he podido a todo el día dedicado a esto, porque la mente, pues al final, cuando está como muy focalizada en algo, también pues parece que funciona mejor y van brotando las ideas. Eh, Después, el otro proceso, una vez que lo que es la tesis doctoral acabó y la defendí, y reconvertir eso en un libro, en un ensayo, en algo eso no supone simplemente quitar información, sino al final es un ejercicio de reescritura, pensando en un público un poco más amplio que el puramente académico, para que fuera un ensayo atractivo, sugerente y para todo el mundo. Y eso también fue otro proceso de escritura que lo llevé a cabo a lo largo del año pasado, combinándolo con mi trabajo, claro. sumamente interesante. Todo lo que viviste, todo este tiempo para poder finalmente ensamblar una obra tan única e increíble, un trabajo de investigación impecable, pero bueno, finalmente ya tenemos este tesoro que es esta obra única que lograste ensamblar. En este sentido, también me gustaría saber un poquitito cuáles son, ahora que tenemos el libro, cómo está siendo recepcionado por sobre todas las cosas. Pues hubo una buena recepción en España. Bueno, cuando acabé el doctorado, el proyecto bueno, que es del que emana el libro, el proyecto recibió, bueno, yo recibí el premio extraordinario de doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona a una de los mejores proyectos en humanidades.
Eso la verdad es que ya me llenó como mucho de satisfacción y al final piensas pues que el trabajo es un trabajo con mucha información nueva y que es lo que se ha valorado. La tesis tuvo sobresaliente cum laude, tuve muy buenas calificaciones y eso fue lo que después de alguna manera pues me animó a poder convertirlo en un libro. Como recepción el libro la recepción está siendo también muy satisfactoria, básicamente porque hay muchos colegas, compañeros que se dedican a la literatura, profesores que están descubriendo a la figura de Josefina Pla, que no la conocían. Es verdad que yo hablo concretamente de su perfil como mujer de teatro, pero a partir de eso están empezando a investigar, a leer más su poesía, que afortunadamente ha tenido mucha más repercusión a lo largo de los años, y también sus cuentos. Por ejemplo, dentro del currículum de donde trabajo, pues estamos intentando integrar en algunos cursos textos de Josefina Pla, porque creo que no hay mejor manera que acercarse a ella que a través de su literatura. Entonces, este libro de alguna manera ha abierto otras puertas y también entre un poco ahora hay una reivindicación bastante importante de dramaturgas y autoras latinoamericanas están empezando a editarse de nuevo y es una manera también de contar con ella, con esta figura y poner a Paraguay en el mapa, que es muy importante también. Teatro paraguayo contemporáneo, literatura paraguaya contemporánea, ponerla un poco en el punto de mira. Eh, y bueno, la recepción que está teniendo aquí, pues presenté el libro el otro día en el Cabildo. La verdad es que después hubo un turno de preguntas bastante interesante, se generó un debate interesante. El viernes, mañana, bueno, hoy por la tarde voy a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Católica y voy a hablar, a tener una especie de conversatorio con los alumnos de historia y de comunicación, cosa que la verdad es que me alegra mucho porque creo que es una manera también como de animar al público joven a leer a sus autores. Y bueno, mañana hablaremos en el Juan de Salazar. Así que aquí la verdad es que para mí ha sido una satisfacción poder organizar este viaje, venir y dejar libros, sobre todo en las bibliotecas, que el libro esté a mano para todo el que le interese y el que en un futuro quiera investigar también sobre ello. En este sentido, Acompañando también lo que nos está mencionando, ¿existe la posibilidad de hacer otro proyecto que tenga relación directa ya con la isla desconfigurada? Sí, yo tengo ahora mismo, de hecho estos días que he estado en Asunción he aprovechado un poquito para adelantar. Como he dicho antes, Josefina Pla es una fuente de saber y de estudio inagotable. Creo que sería muy interesante, bueno, el proyecto como más próximo es publicar sus obras desconocidas, sus obras teatrales, para que todo el mundo pueda leerlas al final y el que se dedique al teatro o el que sea profesor pueda ser una herramienta para promover el teatro, tanto a un lado como a otro del Atlántico. Eso por una parte. Después, como he dicho, ella es una fuente inagotable de estudios, de conocimiento, tiene muchísimos textos teóricos que yo creo y textos diseminados a lo largo de diferentes medios de comunicación a lo largo de toda su vida. Yo tengo una buena, una buena compilación de ellos. Sería interesante compilarlos todos en una antología y hacer una muestra un poco de su pensamiento teórico desde el punto de vista, por ejemplo, de la literatura dramática o de la literatura en general o del arte. Eh, y después, en paralelo, también he descubierto a lo largo en el trabajo no tienen mucho espacio, por eso es como una línea futura. Hubo otros españoles que fueron acogidos en Paraguay después de la Guerra Civil Española e intelectuales que desarrollaron aquí su labor, la labor que previamente ejercían en España y que Paraguay les dio la oportunidad de seguir haciéndolo. Una red muy pequeña de intelectuales que se dedicaron al periodismo desde básicamente pues desde el año 36 hasta los años 50 he encontrado artículos. Sería bastante interesante un poco dignificar la labor de estos personajes, de estas figuras
de dignificar su labor en Paraguay como primer lugar de exilio o como último lugar de exilio, porque en el caso de algunos fueron unos primeros años, en el caso de otros fueron los últimos, casi los últimos años de su vida. Y bueno, son al final autores que escribieron la historia de un país en una determinada época a partir de la prensa. Y creo que sería interesante darlos a conocer porque estos ellos son figuras bastante dentro del mundo literario, bastante desconocidas. Darlos a conocer pues, a través de trabajos de investigación, tengo alguno ya publicado, pero como digo, lo interesante sería compilar sus textos y hacer alguna edición crítica para que todo el mundo pudiera acceder a ellos. ¿Cuál es el mensaje principal que esperás que todos los lectores puedan recepcionar a la hora de tener esta obra magnífica en sus manos? Pues tiene que ver un poco con el título. Paraguay está asociado, dentro de la historiografía cultural y literaria, está asociado siempre al tópico de la isla. Isla sin mar, isla rodeada de tierra, en el sentido de un país hermético en el que no se sabe muy bien qué pasó a nivel, me refiero a nivel literario, ¿no? Buscas bibliografía sobre historia literaria de Latinoamérica y casi no sé, quitando obviamente a Roa Bastos y a Gabriel Casats y a alguno más, eh, prácticamente no se hacen menciones demasiado extensa sobre la literatura paraguaya de los años 40, 50, 60. Entonces, para mí lo más importante al final es una reflexión. Como hilo conductor es el teatro de Josefina Pla, como ejemplo de que Paraguay, en realidad, durante esos años, la literatura paraguaya, después de la guerra del 47, existió. Los que se quedaron dentro del país lucharon por subvertir ese hermetismo cultural al que estaba un poco sometido el país. Hicieron en una situación muy difícil para escribir y para publicar. Ellos lo hicieron en una situación, en un contexto muy complicado para estrenar obras, por ejemplo, teatrales. Ellos lo hicieron y si estudiamos eso, nos damos cuenta de que en realidad la isla no era tal y que la isla estaba llena de grietas y esas grietas las producían los intelectuales que se quedaron dentro del país y que con muchísimo esfuerzo intentaron estar al día de lo que pasaba en otros países vecinos, de lo que pasaba en Europa, de lo que pasaba en Estados Unidos. Muestra de ello es el teatro de Josefina Pla, pero como digo, ella es un ejemplo, muchísimos contemporáneos a ella hicieron grandes esfuerzos. Esta desconfiguración insular, ¿qué es lo que también derrumba dos mitos? Uno de ellos es el mito también de la asincronía. Es como que Paraguay fue como, el tópico es que fue como un ritmo como propio, ¿no? Sin tener demasiada relación con el exterior. No es cierto, vemos, como he dicho, que mientras se hacía teatro del absurdo en Francia y la ola giraba por toda Europa, Josefina Pla fue capaz de escribir teatro del absurdo aquí dentro del país. Y también se derrumba otro mito, que es el mito de la discontinuidad, como que no había conexión. Una vez que muchos intelectuales importantes como Roa Bastos y compañía se fueron al exilio, hubo una discontinuidad entre generaciones, entre los mayores, la generación de los 40 y los más jóvenes. No es cierto porque los que se quedaron, algunos eran maestros de otros y fueron enseñando y fueron de alguna manera vinculando y canalizando sus saberes hacia nuevas generaciones. Y un ejemplo de ello es Josefina Pla dentro de la escuela municipal y Roque Centurión Miranda, por ejemplo, en el marco de la Escuela Municipal de Arte Escénico, que empieza a funcionar y estuvo funcionando hasta el año del 48 hasta el año 69, forma una serie de jóvenes que después serán los protagonistas de los movimientos de teatro independiente paraguayo que son muy importantes en los años 70. Quiero decir que el teatro independiente en los años 70 paraguayo no nace así como así, sino que nace de un legado que han dejado y han ido preparando generaciones anteriores, un gusto teatral que se ha ido forjando. Por lo tanto, yo creo que al final el mensaje, creo que más interesante un poco de todo este trabajo, ya digo, hecho que nace del estudio exhaustivo de muchos textos, es precisamente el tópico de la isla no es tan cierto como las historias de la literatura externas cuentan. Se hicieron muchísimas cosas desde dentro con muchísimo esfuerzo y creo que hay que ponerlo en valor.
por sobre todas las Un cosas. gusto poder escucharla, desglosando un poquitito parte de ese gran trabajo y sacando a relucir en realidad lo que muchas personas vienen pensando hace tantos años, pero en este sentido usted ya logró plasmarlo, lo de todo ese proceso. Y en este sentido, pues, también hablando un poquitito de esto para las personas interesadas que quieran justamente asistir a lo que va a ser la presentación de su libro en algunos de los puntos que usted está realizando, ¿dónde pueden contactar para poder obtener información y también como para poder adquirir el libro mismo? Sí, pues bueno, la presentación esta tarde creo que es para, bueno, sobre todo para los alumnos de la facultad, pero mañana sí que está abierta, yo creo que a todo el público. Será en el Centro Cultural de España Juan de Salazar a las 18 horas. En la biblioteca, en el espacio Biblioteca La Sin Sombrero, que es un espacio precioso que tienen allí. Y bueno, al final Josefina Pla también dio clase en el Juan de Salazar y estuvo muy vinculada durante varios años a él, así que yo estoy muy feliz de poder también ocupar ese espacio mañana para hablar de ella y visibilizar una parte de su trayectoria menos conocida. Y en cuanto al libro, el libro se edita, tengo por aquí, el libro se edita en una editorial que se llama Peter Lang. Es una editorial que comparte sede con Estados Unidos y Suiza, si mal no recuerdo. La editorial es Peter Lang y se puede adquirir en la página web de Peter Lang. Se escribe La isla desconfigurada, Yasmina Yusfi López, sale y se puede adquirir físico o también, como yo esto la verdad es que estoy muy contenta, se puede comprar digital como ebook, lo que facilita también en muchos casos muchas cosas. Claro, porque muchas personas hoy en día, Obviamente de querer tener esa experiencia de leer el libro, ojearlo, porque de verdad que nada puede reemplazar a eso. Muchas veces las personas también optan por lo digital, entonces ya tenemos esto que es sumamente fácil y útil. Sí, exactamente. en este sentido, alguna otra información. Compartir con todos nosotros, con la teleaudiencia en este espacio, aprovechando su presencia. No, simplemente, ya que me da la oportunidad, sí que simplemente me gustaría dar las gracias a Paraguay en general porque me han tratado siempre muy bien. Asunción, los asuncenos me han tratado siempre muy bien. Tengo muy buenos amigos aquí, Eduardo Pereira, que me ha guiado, ha sido mi lazarillo a todas partes durante todos estos años, pero también personas que fueron discípulos de doña Josefina Pla, como Eddie Benítez o Víctor Bogado, que la verdad es que su memoria y sus recuerdos también han tejido un poco parte de las mimbres de este proyecto. Así que simplemente que me gustaría dar las gracias un poco a los paraguayos, a Paraguay en general. Es un país magnífico y a mí, pues eso, ha formado parte de mi vida durante muchos años, así que me siento hoy día, ahora mismo, muy, muy feliz de poder haber hecho este viaje de nuevo para traer el resultado. ¿Hasta cuándo? Queda y le consulto, ¿planea volver? Me quedo hasta el martes porque he estado ya varios días, he estado casi 20 días, entre cuestiones del libro y también he estado en archivos, estuve en la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Nacional y bueno, y consultando algunas cosas para estos futuros proyectos. Eh, y sí, claro que me gustaría volver. No lo tengo ahora, no sabría cuándo, porque ahora mismo son mis vacaciones en España, son las vacaciones de verano y estoy aprovechando todo el tiempo que tengo para estar aquí. Pero espero que sea pronto, la verdad, porque bueno, ya le digo que hay todavía unas cuantas líneas de investigación abiertas y bueno, creo que lo importante es las ganas y la motivación de hacer algo y yo las tengo. Y bueno, volver siempre es un placer, la verdad. Aparte de la isla, Configurada, estaría pensando otra, por supuesto, o ya está viendo otros proyectos paralelamente con otros temas. Sí, como ya le digo, la idea un poco es publicar,
es publicar su teatro. Sería magnífico publicarlo, traerlo y que aquí hay mucho, o sea, hay mucho teatro, hay mucho movimiento teatral en Asunción y que algunas compañías estuvieran interesadas en representar las obras de Doña Josefina, que creo que al final es lo que ella no pudo hacer por el contexto en el que vivió. Eh, Creo que sería magnífico. Y como le he dicho antes, pues eso, seguir trabajando sobre estos exiliados españoles más olvidados. He trabajado sobre Fernando Valle, pero por ejemplo hay otros nombres, Isidoro Calzada, Avelino Rodríguez Elías, fueron hombres que se sintieron muy a gusto en Paraguay durante años y trabajaron en prensa, así que el proyecto sería un poco seguir recopilando su obra y en algún momento también compilarla y convertirla en una edición. Le agradecemos por Tiempo, el espacio, le deseamos el mayor, el de los éxitos en esta presentación fantástica y también con todos los demás proyectos que usted ya está encarando a su vez. Así que bienvenida a este país, gustosos de poder recibirla siempre y aquí desde este espacio informativo considérelo su espacio para cualquier novedad que usted quiera difundir cuando retorne aquí a nuestro país. Así que le agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes y espero retornar pronto, como siempre. Muchas gracias. hasta luego. Chao. Compartiendo amenamente con Yasmina Josfi. Ella es, Yasmina Josfi, lo digo López, es el apellido completo. Ella es doctora en literatura española latinoamericana por la Universidad Autónoma de Barcelona. También actualmente es profesora de la Universidad de Alicante. Estuvimos conversando bastante acerca de lo que es la presentación de este libro, La Isla Desconfigurada, Josefina Pla y la renovación teatral en Paraguay 2023. Esta magnífica escritora que por supuesto nos trae su talento y su trabajo, tiene diversas presentaciones aquí en nuestro país y justamente como lo mencionó mañana, en el Juan de Salazar estaría siendo abierto al público para que puedan escuchar de primera mano todo ese trabajo que realizó para finalmente tener esa obra maestra. Así que de esta forma nosotros le agradecemos nuevamente a la doctora Yasmina Josfi López y le deseamos el mayor de los éxitos. También aprovechamos para establecer un corte. A la vuelta regresamos con más.